Para entender una inecuación con valor absoluto, primero debemos recordar que una inecuación común cualquiera tiene esta forma. Por ejemplo, x menor que 5. ¿Cuál es el conjunto solución? Todos los números que satisfacen la condición, o sea, todos los números que son menores que 5. En este caso, nosotros miramos que el número 4, el número 3, el número 2, el número 1, todos satisfacen esta condición. Entonces nosotros diremos todos los números menores que 5 satisfacen esta condición de la desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces encontramos que muchos números satisfacen la condición. La única diferencia de una inecuación con valor absoluto es que la inecuación con valor absoluto tiene la nomenclatura, la forma de escritura con este valor absoluto. Significa que este número, la distancia de este número con el 0 debe ser menor que 5. Entonces se repiten los mismos números. Si usted observa, el número 4, el 3, la distancia del 0 al 4 es 4, el 3 también. Pero en este caso, estamos mirando que este número también sigue avanzando. Entonces tenemos que el número 1, el 0, inclusive el menos 1, el número menos 2 también cumple la condición porque el valor absoluto de menos 2 es menor que 5. Pero notamos aquí que ocurre algo interesante. Si usted toma un número, por ejemplo, menos 6, ya no cumple la condición, porque el valor absoluto de menos 6 es mayor que 5, ya no es menor que 5. Por esa razón, esta solución simplemente llega hasta este valor de menos 5 y no puede pasar de ese valor. Esa es una inecuación con valor absoluto. Significa que todos los números que satisfacen la condición debe ser que la distancia desde este número con el 0 debe ser menor que 5. Entonces todos los números que van desde el menos 5 hasta el 5 satisfacen esa condición. Pero si pasas un poquito del menos 5 a la izquierda, un poquito del 5 a la derecha, ya no satisface la condición. Por ejemplo, el menos 6. Valor absoluto de menos 6 sería 6, cosa que es mayor, número que es mayor que 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, viene la pregunta, ¿y qué pasaría si tuviéramos un número, una ecuación que dijera valor absoluto de x mayor que 5? Allí cambia un poquito la condición y lo que nos está diciendo es que este número, el número x que estoy buscando, como está en valor absoluto, significa la distancia del 0 a este número x debe ser mayor que 5. Entonces usted descubre que solamente los números que están a la derecha del 5 satisfacen esa condición. Entonces usted se va a dar cuenta que los números que están más allá del 5, sin tocar el 5, satisfacen el número 6, el número 7 y el número 8 y todos los que están continuando, por supuesto, hacia el infinito. Ahora, pero por otro lado, usted puede analizar y va a descubrir también que los números que están a la izquierda del menos 5 satisfacen la condición. Entonces, por ejemplo, el menos 6, valor absoluto de menos 6 es mayor que 5. Pero los números que están al interior entre el menos 5 y el 5 no satisfacen la condición. Por lo tanto, usted dirá, de manera contraria, dirá que los números que están a la izquierda de 5 también satisfacen la condición. Por lo tanto, cuando usted tiene una inecuación con valor absoluto que dice valor absoluto de x menor que 5, el conjunto solución es todos los números que están desde menos 5 hasta el 5. Pero cuando dices el valor absoluto de x mayor que 5, son todos los números que están de 5 a la derecha, porque esos son los que tienen medida mayor que 5. Y los números que están a la izquierda del menos 5, porque esos números son los que tienen medida mayor que 5. Entonces, para este caso, el conjunto solución será igual desde el menos infinito hasta el menos 5. Y eso tendremos que unir este intervalo con el otro intervalo, del 5 hasta el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si tuviéramos una inecuación con valor absoluto de la forma x más 2 menor que 5? Entonces, si nosotros leemos el número que estamos buscando
es un número tal que si le agregas 2, su valor absoluto o su distancia con el 0 debe ser menor que 5. Entonces usted observa que puedes elegir varios números. Puedes elegir el 0, el 1, puedes elegir el número 2, 2 más 2, 4 y sigue siendo menor que 5. Pero tú te das cuenta que no puedes pasarte del número 3. Hasta 3 puedes poner sin tocar el 3. Entonces tú dices del número 3 hacia la izquierda puedes tomar varios números. Entonces luego tú te preguntas, ¿y hasta dónde? ¿Puedo tomar el menos 2? Claro que sí, menos 2 más 2 es 0 y sigue siendo menor que 5. Menos 4 más 2 sería menos 2 y valor absoluto de menos 2 sigue siendo. Entonces observas y te das cuenta que todos los números que van hasta el número 5, el menos 5 va, menos 5 más 2, 3, el menos 6 más 2, 4 y sigue siendo. Y puedes llegar hasta el número menos 7 y de allí no puedes pasar. Entonces es interesante cómo esta inecuación con valor absoluto, cuando le agregaste un número, entonces se mueve. Por lo tanto, tú dirás, el conjunto solución, en este caso, es igual, va desde el menos 7 hasta el número 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el valor absoluto te genera esa condición, esa restricción. ¿Y qué pasaría por otro lado si tenemos una inecuación que diga 3x menor que 6? Allí pasa algo interesante. ¿Por qué? Entonces tú te pones a pensar, valor absoluto significa la distancia con el 0 de un número que multiplicado por 3 salga menor que 6. Entonces tú puedes probar 1 por 3, con el 1 sí da. Luego pruebas con el número 2, 2 por 3, 6, justo llegas al tope con el número 2. Entonces dices, yo no puedo pasar del número 2. Por lo tanto, yo tengo que encontrar hasta dónde, hasta qué parte. Puedo tomar el 1 por 3, como dijimos, es 3, valor absoluto de 3, 3, menor que 6. El 0 también, puedo tomar el menos 1, y el menos 1 por 3 es menos 3, valor absoluto de menos 3 es 3. Y no puedo pasar del número menos 2. Entonces, observando y probando, tú puedes descubrir que las soluciones en la cantidad de números que resuelven esta inecuación con valor absoluto son todos los números que van desde el menos 2 hasta el número 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de esa forma nosotros podemos descubrir los números que cumplen la condición de esta inecuación con valor absoluto. Este es el concepto del valor absoluto.